Bueno, eh, ya estamos todos listos, entonces podemos empezar. Pues buenos días a todos y buenas tardes a Sonia, que está en Alemania, y Carlos, creo que también en Alemania. Bueno, mi nombre es Sofía Muñoz y yo estoy desde México y voy a estar moderando junto con Margarita este webinar. Y también voy a estar más adelante con ustedes, en 2 semanas estaré con ustedes para la capacitación o el curso o taller sobre indicadores allá en Perú. Entonces, bueno, este es parte de todo un proyecto, de toda una iniciativa para entrar en el tema de monitoreo de evaluación y de indicadores. Entonces, bueno, vamos a tener aquí unas presentaciones el día de hoy, otras el día 31 de octubre y bueno, ya concluiremos con el taller de 2 días en Perú. Entonces, bueno, les platico un poco la agenda, no pudimos subir la presentación, la diapositiva con la agenda por algún problema en el sistema, pero bueno, no hay mucho problema. Les platico un poco cómo va a ser. Primero vamos a tener 2 presentaciones de ejemplos internacionales, uno en México, que yo voy a darles ese ejemplo, y otro en Marruecos. Y bueno, si Sonia puede platicarnos a lo mejor un poco de Alemania también. No quisimos al final entrar tanto en el tema de Alemania porque por el tiempo iba a ser muy difícil cubrir los dos y a medias. Mejor era entrar con uno más a fondo, pero bueno, seguramente encontraremos, al menos en el caso de México, algunas similitudes con lo que se ha hecho en Alemania que pudiéramos compartir. Y finalmente, bueno, pues Marta Moneo, que trabaja en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se mandaba a disculpar porque no nos podía dar la presentación de última hora, tuvo una reunión muy importante y no pudo darnos la presentación sobre los apoyos que brinda el Climate Technology Center and Network de la Convención Marco. Entonces, bueno, vamos a suplir esa presentación por algo corto sobre ya el curso taller, una agenda preliminar para que sepan, conozcan un poco sobre qué estamos pensando hacer en la capacitación y bueno, que nos den sus sugerencias o alguna retroalimentación o algo que esperaran para este curso en Perú ahora en noviembre. Entonces, bueno, si les parece bien, empezamos. No sé, Margarita, si quisieras quizás decirnos, bueno, de nuevo quiénes están ahí contigo, porque bueno, son bastantes personas las que están ahí. Entonces, presentarse quizás rápidamente y los demás también para que sepamos quiénes están y de qué institución. Si te parece, Margarita, te paso la palabra. Buenos días a todos, yo soy Margarita Céspedes, trabajo en el proyecto de transversalización de la adaptación basada en ecosistemas. Como ha mencionado Sofía, este webinar es parte de un paquete que hemos preparado para el trabajo que se está haciendo en Perú, del tema de construcción de indicadores, específicamente para el tema de los proyectos de inversión pública de recuperación de servicios ecosistémicos, ¿no? Conmigo están aquí presentes los representantes de LANA, María Esther Palacios y Gary Pascual, también está aquí Jorge Suárez del MEF y Lady, que también nos está apoyando, Lady Castro. Bueno, muchas gracias por la espera, disculpen los pequeños inconvenientes técnicos y creo que ya pasamos a la presentación. Muchas gracias. Si pudieran presentarse, bueno, Olga, Aldo, Carla y Silvia, quizás rápidamente, de qué institución son, nada más para darnos una pequeña idea y luego ya pasamos a las presentaciones y bueno, Sonia se puede presentar más adelante en su presentación. Aldo, última técnica normativa lo que es la gestión y la administración de los recursos hídricos aquí en Perú. Mucho gusto. Ok, gracias. Hola, buenos días. Aldo Ortega, de la cooperación alemana GIZ. Trabajo en un proyecto que ve el tema de cuencas, especialmente en los ríos de Ica y Pisco. Hola, muy bien, buenos gracias. Días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quien les saluda es Gary Pascual. Es también integrante de la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, hacemos actividad en la Dirección de Gestión de la Calidad de Recursos Hídricos y, bueno, a la expectativa del evento. Muchas gracias. Silvia nos está diciendo por el chat que trabaja en Agrorural, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Gracias, Silvia.
Y bueno, Carla, no sé si tenga micrófono. En el chat nos puedes poner también de dónde vienes. Y Margarita, no sé si falta alguien más contigo. Sí, No. Jorge Suárez, del Ministerio de Economía y Finanzas, del área de Agricultura y Medio Ambiente. Perfecto, gracias. Buenos días, Lady Castro. Estoy apoyando a Margarita de GIZ. Muy bien, gracias. ¿Listos? Sí, listo. Bueno, y Carla forma parte del grupo de la ANA. Aquí nos está poniendo en el chat. Pues muchas gracias. Entonces, bueno, ya nos presentamos todos. Bueno, y si les parece, pasamos ya a la presentación, a la primera presentación, que es el caso de México. Y yo les voy a platicar sobre esto un poco. Bueno, aquí pueden ver en la pantalla sobre este sistema de indicadores para la adaptación en México. Y pongo entre paréntesis GIZ porque es importante mencionar que fue un sistema de indicadores que se desarrolló dentro de la GIZ como una iniciativa independiente del gobierno en ese momento. Este sistema de indicadores para la adaptación al cambio climático se desarrolló en paralelo a lo que estaba sucediendo en el país en el 2013, que ya en el 2013 teníamos una ley general de cambio climático ya vigente y estaban generándose pues nuevos programas nacionales, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, etcétera. Ahora les platicaré un poco más de eso. Y entonces en un ejercicio de ver qué pudiéramos hacer en cuestión de indicadores para la adaptación al cambio climático en México, la GIZ decidió hacer este primer ejercicio de manera independiente, sí involucrando a las organizaciones del gobierno, a academia, a otras organizaciones, pero no es todavía un sistema oficial, ¿no? Entonces, esto le da ciertas ventajas y quizás algunas desventajas, ¿no? Y las ventajas, pues, que nosotros vimos en ese momento cuando se desarrolló, que yo estaba ahí en la GIZ, pues era una de las ventajas era que al ser un proceso independiente, pues no estábamos precisamente o necesariamente monitoreando o generando indicadores para la política o para un proyecto en específico, sino pensando como en este mundo de la adaptación, cómo podíamos monitorear, cómo podemos evaluar y qué indicadores nos serían útiles para la adaptación en México en general, ¿no? Y bueno, después se ha ido usando este sistema con el gobierno y se ha ido tratando pues de tomar estos indicadores y de tomar la metodología para algunos ejemplos. Entonces les voy a platicar un poco de esto. A ver si voy a pasar a la siguiente. Bueno, aquí el contenido de la presentación, les voy a platicar un poco de pues los antecedentes de los indicadores para la adaptación en México. Una propuesta para construir un sistema de indicadores para la adaptación. Esto al final, esta idea de crear este sistema, como les decía, como un proceso paralelo a lo que estaba sucediendo en México, pues era también generar como una propuesta de cómo se puede construir un sistema de indicadores para la adaptación. Les voy a platicar un poco el contenido del sistema y sobre todo les voy a dar un ejemplo de su aplicación que fue en el estado de Veracruz, para que vean más o menos cómo se puede usar, ¿no? Y la lógica que tiene este sistema. Entonces, bueno, a nivel federal, el gobierno de la República ha logrado generar una visión común sobre adaptación. Ya se ha logrado, ya se ha trabajado mucho en el tema de adaptación. México es un país muy vulnerable al cambio climático, bueno, como creo que lo es Perú y como son muchos países en desarrollo. Y el gobierno sí ha logrado generar ya esta visión común, ya se cuentan con objetivos generales, ya entendemos cuáles son los principales retos, pero ha sido todavía difícil pasar al tema de monitoreo de evaluación y a la identificación de indicadores. Siempre creo que independientemente del tema, pues siempre es difícil llegar ya a decir, bueno, ¿cómo vamos a monitorear? ¿Cómo vamos a evaluar un proyecto? ¿Y qué indicadores nos sirven para eso, ¿no? Entonces, claro que el caso de la adaptación al cambio climático, que era en este caso, pues hace un reto
más grande y más complicado, y eso ya lo platicaremos más en el curso, pero definir indicadores para decir si estamos siendo menos vulnerables o más resilientes, pues es siempre un reto, ¿no? Entonces, este reto todavía no se ha podido brincar, no se ha podido superar en México, aunque tenemos muy buenas políticas y muy buenos programas y un marco bastante homogéneo ya, bueno, cada día más, ¿no? Tenemos la Ley General de Cambio Climático, que les comentaba en la introducción. Esta ley entró en vigor en el año 2012 y es, bueno, algo bastante innovador, digamos, a nivel mundial. Son pocos los países que tienen una ley de este tipo. Y en esta ley se establece que la Política Nacional de Adaptación se debe de sustentar, bueno, entre otras cosas, en el monitoreo, la verificación, la evaluación, el reporte, ¿no? La medición y, bueno, obviamente el diagnóstico, ¿no? No se puede hacer adaptación o, bueno, ver si se logró la adaptación si no hay un diagnóstico previo. Y, bueno, la planificación, ¿no? Esto, como en todos los proyectos, como en toda la gestión de proyectos, pues debe de haber planificación. Pero sí la ley considera y repite varias veces este asunto de la medición, del monitoreo, reporte, verificación, evaluación, como algo muy importante, pues para ver si realmente estamos avanzando, ¿no? En términos, en este caso, de adaptación. Entonces, bueno, todavía, a pesar, pues, de tener este marco legal y de tener ya una, pues, visión clara de las necesidades en temas de monitoreo, evaluación y en identificación de indicadores, todavía se tiene que avanzar más hacia la comprensión de estos indicadores, la identificación y la selección de los indicadores que nos permitan conocer cómo avanza México hacia la adaptación, ¿no? Entonces, este primer ejercicio pues nos estaba avanzando un poquito en eso, ¿no? Entrar un poco en cómo lo identificamos, cómo lo seleccionamos. Bueno, aquí lo que ya les platicaba un poco, en México tenemos diferentes instrumentos que surgen de esta Ley General de Cambio Climático. Uno de ellos es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y es una visión a mediano plazo, no cubre solamente nuestro sexenio, ¿no? del gobierno federal que termina en el 2018, sino que va más allá. Entonces, eso pues nos permite tener una perspectiva más a largo plazo. Y esta estrategia nos da las pautas para otros programas u otros proyectos en cambio climático, ¿no? Y uno de ellos es el Programa Especial de Cambio Climático. Es un programa a nivel federal que establece metas para los diferentes sectores, ¿no? Bueno, en México tenemos, como en varios países, una secretaría o un ministerio, que en otros países son ministerios, por cada sector más o menos, ¿no? Entonces, cada una de estas secretarías tiene que asumir ciertas metas para ir alcanzando la adaptación o la mitigación al cambio climático. Y este programa especial establece estas metas donde los ministerios o las secretarías se comprometen a cumplir y, bueno, así poder tener mejores políticas de cambio climático y poder tener un entorno más propicio para lograr la mitigación o la adaptación al cambio climático. Entonces, ese programa es pues un primer pues acercamiento a realmente la implementación de ciertas políticas, ¿no? De ciertos proyectos, ya, bueno, desde el nivel federal, ¿no? Después, también tenemos la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, y lo que hace esta comisión es que todas las secretarías que les mencionaba, estos ministerios sectoriales, trabajan en esta comisión para avanzar el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, ahí se acuerdan cuestiones, por ejemplo, del tema de red, de mitigación, de asuntos internacionales también, ¿no? ¿Cuál es la postura de México en las negociaciones internacionales, de adaptación, etcétera? Entonces, ahí se acuerdan este tipo de cosas y ahí se busca también, pues, ver que sí se estén logrando los avances que se habían planteado en términos de cambio climático. Y bueno, además se cuenta con otras cosas como el Sistema Nacional de Cambio Climático. Este sistema pues es realmente estos arreglos institucionales que hay de los diferentes actores para que el tema de cambio climático se avance, ¿no? La coordinación de evaluación, que también surge de esta Ley General de Cambio Climático,
que tiene como objetivo esta coordinación, pues evaluar que realmente se esté alcanzando los objetivos de la política de cambio climático, ¿no? Entonces, cumple un papel muy importante, más a nivel de política que de proyecto, pero es muy importante. Y esa está un poco en proceso de establecimiento. Ya el Instituto Nacional de Ecología pues tiene el mandato, ¿no?, de dirigir esta coordinación, pero todavía está acomodándose un poco, ¿no? Y finalmente el Sistema de Información sobre Cambio Climático, y esto es muy importante porque se está creando un sistema dentro del Instituto de Estadística. Para nosotros es un instituto, es un ente un poco independiente. Dentro de este instituto se va a crear este sistema de información sobre cambio climático, ¿no? Y la idea es tener estos indicadores clave de cambio climático que nos puedan permitir pues monitorear y evaluar cómo vamos avanzando en el tema. Y esto es muy importante porque la idea también de este sistema que se creó pues es poder alimentar este gran sistema de información a nivel federal con estos indicadores. Y este sistema de información sobre cambio climático está también actualmente en construcción. Entonces, como ustedes saben, pues toma luego tiempo, ¿no?, llevar a cabo estas cosas. Bueno, les platico rápidamente con esta imagen pues un poco la lógica de este sistema de indicadores que les voy a platicar. Bueno, siempre, el monitoreo de evaluación para las políticas públicas toma esta idea de, tenemos una medida que hemos diseñado con base en un efecto que deseamos, ¿no? En términos de adaptación al cambio climático es mucho, pues, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia, incrementar las capacidades adaptativas. Entonces, diseñamos una medida con este objetivo en mente y esto, pues, genera un producto que, a su vez, podemos medir con un indicador. Y luego tenemos el efecto deseado y el indicador para ese efecto deseado, ¿no? Entonces, un ejemplo aquí sería, si tenemos la modernización del sistema de alerta temprana, por ejemplo, como medida, el producto sería tal cual que ese sistema está modernizado, pero el efecto deseado es que la información llegue a tiempo a donde tiene que llegar, ¿no?, para que haya respuestas ante un evento climático, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar indicadores de estos productos, si logramos o no, si cumplimos o no con la modernización de este sistema, por ejemplo, y ya indicadores que nos digan más el resultado, ¿no?, el efecto ya de esta medida. Y entonces, pensando en esta lógica, tomamos la idea para decir, ¿cómo desarrollamos el sistema de indicadores? Y un poco lo pensamos un poco al revés, ¿no?, de esa lógica de empezar por la medida, más bien pensar qué efecto queremos alcanzar, cuál es el efecto deseado, y entonces en base a ese efecto pensar en un propósito indicativo, ¿no? ¿Qué necesitaría yo medir para lograr ese efecto? Y entonces ya definir un indicador y luego ir a diseñar la medida, ¿no? Y eso es relevante porque estamos, en ese caso, diseñando la medida ya considerando el efecto que queremos tener. Eso es, pues, al final lo más importante, ¿no? Entonces, un ejemplo aquí sería, por ejemplo, que queremos como efecto deseado tener suelos saludables, ¿no?, que sean un soporte para la productividad ecosistémica y económica, para el ciclo hidrológico, para el ciclo del nitrógeno, etcétera. Y entonces, ¿cuál sería nuestro propósito indicativo? Lo que quisiéramos conocer es el estado del suelo por el servicio de soporte clave para el resto de los servicios ecosistémicos. Y entonces ya definimos el indicador, en este caso el indicador sería salud del suelo en términos de erosión, de compactación, de material biológico, etcétera. Entonces, esa fue la lógica que se tomó para desarrollar este sistema de indicadores. Y paso a la siguiente. Y lo que se logró con este sistema fue un manual metodológico con esta lógica de buscar el propósito indicativo, preguntarme en qué quiero medir y luego diseñar estos indicadores. Y se diseñaron como 140 indicadores, de los cuales se seleccionaron 74 indicadores que quedaron en una matriz que ahora les voy a enseñar. Y para
45 de esos 74 indicadores se diseñaron unas hojas metodológicas, y ahí es, quizás Sonia nos puede platicar en un momento, como hay también este asunto de hojas metodológicas para el sistema de Alemania. Y de hecho, para el caso de México, se tomó el ejemplo de Alemania para decir, bueno, cómo realmente tenemos la información de los indicadores, pues un indicador completo, ¿no? Y bien hecho, pues es a través de estas hojas metodológicas donde se concentra toda la información. Y se generó un sistema amigable en Excel, ¿no? Entonces, esos fueron los resultados. Y bueno, como les decía, esto buscaba pues generar una metodología y resultados que apoyaran en la identificación de indicadores para México, y también dar una propuesta metodológica que pudiera servir también a nivel estatal o a nivel sectorial. Entonces, bueno, fue un proceso participativo, se trabajó con expertos, se trabajó con el Ministerio de Medio Ambiente, participaron en este proceso de conocer la metodología y de identificar indicadores. Participó, bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es el instituto encargado del tema de cambio climático a nivel nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, este Instituto de Estadística, y bueno, académicos y otros consultores. Entonces sí fue un proceso, aunque no es un sistema, digamos, oficial del gobierno, sí fue un proceso en el que colaboraron estas personas del gobierno y han estado involucrados y conocen el sistema. Y bueno, aquí se da esta propuesta metodológica para generar un sistema de indicadores, ¿no? El primer paso es diseñar el sistema con los objetivos que queremos que tenga el sistema, qué criterios quisiéramos para los indicadores y cómo tendríamos estas hojas metodológicas donde vamos a describir a detalle los indicadores. Eso es el primer paso, tener muy claro eso, ¿no? Y luego pasamos a la identificación de temas y subtemas que componen este sistema de adaptación. Ahora entraré un poco más en eso, para luego identificar los propósitos indicativos dentro de cada subtema y después los indicadores pertinentes. Y luego ya, bueno, se acotó en este caso el sistema de indicadores, no quedó tan amplio, se limitó a unos cuantos y se elaboraron estas hojas metodológicas para tener pues algunos indicadores realmente ya listos para usarse, ¿no? Se integró todo en un sistema de adaptación y bueno, ya luego definir los siguientes pasos, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo fue pensar, bueno, ¿cuáles grandes temas en el caso de adaptación qué nos interesa conocer, ¿no? ¿Qué grandes temas son importantes para saber si tenemos menor vulnerabilidad, si somos más resilientes, si tenemos mayores capacidades adaptativas? Entonces, bueno, en estos procesos participativos se definieron estos grandes temas, que son información climática, servicios ecosistémicos, sistema social, sistema productivo, capacidades gubernamentales, capacidades sociales y daños y pérdidas. Entonces, dentro de estos grandes temas se definieron subtemas, ¿no? ¿Qué de información climática, por ejemplo, del gran tema de información climática, qué subtemas son relevantes? Entonces, ahí, bueno, en esta lluvia de ideas, en los procesos participativos, se definieron, por ejemplo, pues la generación de información de calidad, es un subtema importante dentro de la información climática, la disponibilidad de datos, las capacidades institucionales, parámetros relevantes, etcétera. Y algo, bueno, que aquí en este grupo nos interesa más es, por ejemplo, el tema de servicios ecosistémicos, ¿no? Es un tema obviamente muy importante y se definió como un gran tema relevante. Y en ese gran tema se definieron diferentes subtemas como agua, suelos, cobertura vegetal, biodiversidad, ecosistemas costeros y marinos, que para nosotros son muy importantes en México, y el uso de los servicios ambientales. Y así para cada uno de los temas se definieron estos subtemas, que eso a su vez nos llevó a pensar en los propósitos indicativos. Aquí, si tenemos el subtema, por ejemplo, de agua, entonces pensamos, bueno, ¿cuál es mi propósito indicativo? Mi propósito indicativo es pensar qué necesito saber de este subtema con respecto a la adaptación. Entonces, ¿qué necesito saber del tema agua, del subtema agua, con respecto a la adaptación?
Y eso nos da un poco idea hacia dónde tiene que ir nuestro indicador. A veces es difícil dar el salto de, bueno, quiero saber cómo es el estado del agua, a definir un indicador. A veces queda este paso, un vacío, que entonces definimos un indicador que no necesariamente responde a lo que queremos que responda. Entonces, esta pregunta del propósito indicativo nos da esta idea de, bueno, ¿qué necesito saber del agua para saber si me estoy adaptando o no? Y hago esta lluvia de ideas de qué es lo que necesito saber y en base a eso diseño mis indicadores. Y ya para el diseño de indicadores digo, bueno, cuáles son los indicadores que me aportan mayor información para estos propósitos indicativos que tengo, ya sean construidos o no, ya se han medido, si los tengo que elaborar, bueno, cuánto me cuesta elaborarlos, ¿no? Cuento con la información, cuento con los datos para elaborarlos, cuál es la escala de análisis que cubre ese indicador si ya existe, si no existe, qué escala de análisis quiero que cubra y sobre qué otros temas puede aportar información este indicador, ¿no? A lo mejor el tema, por ejemplo, el subtema del agua, cuando generamos indicadores, ese indicador también nos puede dar información. Por ejemplo, si es calidad del agua, pues nos da información para el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo se van cruzando todos estos indicadores en diferentes temas. Y bueno, con todas estas preguntas y esta lógica y esta metodología, surge como esta ramificación de un tema, hay diferentes subtemas que a su vez podemos tener diferentes propósitos indicativos que se responden con esos indicadores, ¿no? Y entonces llegamos a este sistema, ¿no? Es una herramienta de Excel, muy simple, porque casi todo el mundo tiene Excel en su computadora, y entonces en esta herramienta tiene un manual de uso, una matriz de indicadores que les voy a mostrar, vínculos a fuentes de información relevantes y las hojas metodológicas de 45 indicadores que si o contábamos con la información o era posible construir toda esta información del indicador. Entonces así se ve la portada del sistema de indicadores. Y esta es la matriz, bueno, la voy a acercar para que la podamos ver un poco mejor. De todas formas les puedo compartir el sistema o unas imágenes del sistema. Esto es como se ve, es una tabla de Excel en donde viene el tema, el subtema que ya les platicaba cuáles son los temas, los subtemas, el propósito indicativo, ¿no? Que quisiera medir y ya los indicadores que se proponen y si el indicador es un indicador de contexto, de impacto o de gestión. Porque claramente pues esto es importante, no es lo mismo un indicador que nos habla del impacto en el territorio, por ejemplo, a un indicador que nos habla de la gestión de un proyecto o de un programa. Entonces, bueno, eso es importante y también nos menciona el desglose territorial aquí en esta columna, a ver, perdón, aquí. A qué nivel de territorio se está trabajando o se está usando el indicador y luego algo que es también relevante es cómo se cruzan estos indicadores, cada indicador con los otros temas, ¿no? Como les decía, algún indicador de agua puede que tenga mucho que ver con algo de salud, por ejemplo. Entonces vamos viendo cómo se cruzan y entonces hay indicadores que son relevantes para todos los temas. Y además también esta matriz tiene información sobre, a ver, déjenme alejarlo un poquito. Además también tiene sobre el tipo de, el tipo ya les decía, el nivel territorial, si se cruza con otros temas, pero también el tipo de información que da el indicador. Por ejemplo, si nuestro indicador atiende a la exposición, ¿no? Si podemos saber por medio de este indicador si estamos menos expuestos o no. La sensibilidad, la capacidad adaptativa, la resiliencia. Y esto en términos de adaptación obviamente es importante saber hacia dónde nos está apuntando ese indicador. Y también el vínculo con la Política Nacional de Cambio Climático. Esta parte del vínculo se integró después porque pues veíamos que si era un sistema que todavía pues el gobierno no le pertenece, ¿no? Pues sí era importante decir, este indicador sí tiene que ver con esta y esta política, ¿no? Hace mucho más sentido para el tomador de decisiones, para pues la gente que está a cargo de estos temas,
ver que tiene que ver con lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse algunos indicadores que se identificaron, bueno, algunos temas y subtemas, indicadores, que se identificaron en temas de agua y de suelos, porque eso es una parte creo que interesante para el grupo. Y aquí un poquito para entender un poco la lógica de esta matriz, ¿no? Para el tema de servicios ecosistémicos, el subtema de agua, las preguntas iban como, por ejemplo, ¿qué características en términos de cantidad, calidad, disponibilidad tiene el agua, ¿no? ¿Cuáles son las características? Entonces aquí, por ejemplo, un indicador puede ser el balance hídrico superficial y de los acuíferos, ¿no? Ese es en términos de cantidad. En términos quizás por ejemplo, el caudal ecológico también, ¿no? La demanda bioquímica de oxígeno, etcétera. Todos estos ya llegamos a indicadores después de estas preguntas, ¿no? En términos de calidad pudiera ser, pues sí, que el grado de contaminación del agua, ¿no? Si se reduce la contaminación del agua. Y, por ejemplo, en temas de suelos, pues un indicador sería la pérdida de suelo por erosión hídrica o el porcentaje de materia orgánica en los suelos. Pues esto nos habla de la salud de los suelos, ¿no? Entonces, esta es un poco la lógica que nos lleva a este tipo de indicadores. Eso fue, pues, lo que se construyó. Tuvimos al final 70 y tantos indicadores, creo que les decía, y 45 se hicieron hojas metodológicas. Entonces, bueno, sí es una buena selección de indicadores. Aquí es el ejemplo de la hoja metodológica que les comentaba. Aquí podemos ver, no está toda la hoja, pero podemos ver cómo está, bueno, la información básica del indicador, de a qué tema, qué subtema pertenece, qué tipo de indicadores, y bueno, ya los detalles de este indicador, ¿no? Cuál es la descripción corta, la relevancia que tiene para la adaptación, los alcances, las limitaciones, etcétera. Más abajo en la hoja metodológica viene cómo se calcula, de dónde se toma la información. Y bueno, estas hojas nos sirven mucho para ver, digamos, desmenuzar el indicador y ver, bueno, realmente qué necesitamos para construirlo o para medir qué información, de dónde podemos sacar la información, etcétera, ¿no? Y hacer los indicadores pues más robustos. Y bueno, lo que sigue con este sistema de indicadores es, como les comentaba, fue una iniciativa de la GIZ que se ha ido pues todavía divulgando un poco, trabajando con las diferentes secretarías o diferentes actores, pero aún hace falta pues la aprobación oficial de las autoridades para que se use como un sistema nacional o que sea un insumo para este sistema nacional de cambio climático que se va a implementar, ¿no? Dentro del Instituto de Estadística. Entonces, bueno, está en ese proceso de aprobación y la posibilidad, pues, de incorporar estos resultados en el desarrollo de otros instrumentos nacionales para el monitoreo de evaluación, obviamente, pues, sería lo más importante. Y, finalmente, la posibilidad de apoyar con manuales o capacitaciones a estados y sectores. Esto, bueno, ya se logró en el caso de Veracruz y es lo que rápidamente les voy a platicar en el caso de Veracruz cómo se hizo, porque ya fue un primer acercamiento a usar estos indicadores y esta metodología y esta lógica para un estado. Entonces, en Veracruz se desarrolló este sistema, se desarrolló un sistema de monitoreo, reporte y verificación o monitoreo de evaluación para todas sus acciones de cambio climático, de mitigación y de adaptación que tenían en sus agendas sectoriales, le llaman, del gobierno de ese estado. Y entonces se generó este sistema para medir pues los avances en mitigación y adaptación desde el gobierno, desde sus acciones. Y entonces el sistema daba seguimiento a las acciones y se enfocaba en resultados, pero bueno, en el camino nos encontramos con que pues para mitigación, claro, hay este indicador que es reducción de emisiones, ¿no? Y es una medición muy clara. Pero para adaptación llegamos a este punto donde, bueno, ¿y cómo vamos a medir que realmente estamos alcanzando la adaptación? Porque el tema de adaptación, pues tenemos, pues vamos a reducir la vulnerabilidad. Bueno, ¿qué significa eso, no? ¿Qué significa incrementar la capacidad adaptativa? El número de talleres, el número de capacitaciones, pues no, hasta dónde realmente logramos la adaptación en el territorio.
Entonces, con esta cuestión surgió pensar, bueno, vamos pensando en una primera aproximación a un índice de adaptación para el Estado. Y se usó esta misma lógica de este sistema que les platicaba de temas, subtemas, indicadores, propósitos indicativos. Esa misma lógica se usó para el Estado de Veracruz. Entonces, en ese caso se definieron 6 categorías o 6 temas, 34 subtemas y se llegaron a 133 indicadores. Entonces, bueno, aquí los objetivos del sistema de Veracruz: aumentar el conocimiento de los impactos de cambio climático, visualizar el uso de los recursos y saber si están dirigidos a los grupos, sectores y regiones más vulnerables, dar seguimiento a los planes y acciones de adaptación, considerar la comunicación hacia actores de las diversas órdenes de gobierno y sociales y contextualizar la información con base en los avances en materia de adaptación. Entonces, bueno, este era el objetivo, ¿no? Los objetivos de este sistema de adaptación que surgen pues por un poco esta inquietud de cómo podemos medir la adaptación, ¿no? Y llegamos a de nuevo como una matriz igual en Excel. Déjenme acercar un poco. Y es la misma lógica. Aquí de nuevo tomé información en este caso sobre información climática. Entonces, el tema, el propósito, bueno, aquí le llaman tema, en realidad es subtema, ¿no? Para el tema de información climática, el subtema de generación de información meteorológica y climática, el propósito indicativo, el nombre del indicador. Y en este caso lo que se hizo es generar preguntas para responder hacia ese indicador, si cumple, si no cumple o si cumple parcialmente, para que se hicieran las respuestas en un proceso participativo. Así que son indicadores mucho menos científicos, digamos, ¿no? Con fórmulas matemáticas difíciles, sino que es más bien un poco la percepción de la gente en cuanto a si se logra o no, si cumple o no, si se cumple o no con este indicador. Entonces, esa es la matriz que salió en ese ejercicio. Y bueno, así se ven los resultados, ¿no? Seguramente conocerán en Excel estas como telarañas, en donde se ve, bueno, cómo estamos en cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la disponibilidad y uso de información meteorológica y climática salió bastante mal calificada comparada con los otros, ¿no? Entonces, tomé ejemplos también en el tema de agua y suelos, porque de nuevo es un tema que les interesa. Entonces, por ejemplo, los indicadores: calidad del agua, balance hídrico, restauración de vegetación riparia, etcétera, diagnóstico de suelos. Y ahí de nuevo las preguntas de cómo se define y luego cómo, si consideramos que sí cumple, que no cumple o parcialmente. Y eso en el proceso participativo se contestaron todas estas preguntas para llegar a estos resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema de servicios ecosistémicos, es este gran grupo, pues el agua parece que salió mejor calificada que suelos, por ejemplo, ¿no? El estado del agua. Biodiversidad también, cobertura vegetal, pero ecosistemas costeros salió bastante mal calificado, ¿no? Entonces, bueno, estos son los resultados como preliminares. Perdón. Y bueno, aquí se ve a grandes rasgos cómo sale el puntaje de todas las categorías que se definieron. Ahí están todas esas categorías. La que es más alta es la del sistema social, o sea, parece que la percepción es que el sistema social es el que tiene mejor capacidad adaptativa. Y bueno, están los otros temas. Y aquí nada más tomé el de capacidades sociales y servicios ecosistémicos, el resumen, ¿no? Y todo el promedio de todos estos grandes temas, capacidades sociales, servicios ecosistémicos, etcétera, el resumen nos da este índice de adaptación, que en este caso fue 5.6. Entonces, bueno, falta mucho por avanzar en Veracruz, pero ya hay un primer acercamiento a medir más o menos cómo estamos en adaptación. Pues obviamente este fue un proceso participativo, entonces se basa mucho en la percepción de la gente sobre estos temas, ¿no? De los tomadores de decisiones, de la academia, etcétera. Pero bueno, lo ideal sería pues llevarlo a nivel de territorio, ¿no? Un poco más abajo, que también, bueno, cuál es la percepción de otra gente, ¿no? E irlo escalando, e irlo sumando para ver realmente qué se está logrando, ¿no? En términos de adaptación. Y bueno, pues eso es todo. Bueno, nada más decirles, este sistema lo desarrolló María Zorrilla, es una consultora en México que ha trabajado mucho el tema de indicadores.
bueno, dentro de la GIZ los responsables que llevan este sistema y que se encargan de divulgarlo son Andrea Kuhlman y Camilo de la Garza. Si quisieran su contacto me dicen. Y bueno, también este sistema se hizo con el apoyo del proyecto internacional de la GIZ, que se llama EMANIADAPT, que bueno, Sonia nos platicará probablemente un poco. Y ellos apoyaron la elaboración de este sistema y entonces, bueno, es también un sistema que ha aportado a información a nivel internacional. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Quizás pasamos algunas preguntas, no sé si tengan algunas preguntas, comentarios, unos 10 minutos para pasar luego la palabra a Sonia. Unos 5 minutos quizás. Margarita, o si pueden levantar la mano si alguien tiene una pregunta o comentario. Bueno, creo que Margarita, ¿alguien por allá tiene alguna pregunta o comentario? Así es, te voy a pasar con María Esther. Perfecto, gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación. Solo algunas cosas así un poquito puntuales en el caso de los índices de adaptación. Tú mostraste un ejemplo y diste un resultado. Y mi consulta sería, ¿cómo se comparan estos índices de adaptación? ¿Hay establecido algún rango en el que se pueda definir si es mejor o más o menos la adaptación, en ese caso, como para medir estos índices? Gracias. Pues no hay todavía porque es el primer ejercicio que se hace, ¿no? Y es justamente una de las cosas que salió en el caso de Veracruz, que ya sale un índice, pues es, bueno, ¿y qué pasa con la línea base, no? Obviamente no teníamos una línea base, entonces esta va a ser nuestra línea base para el futuro, en realidad. Y eso, si tuviéramos una línea base, pues nos aportaría mucha más información para ver realmente hacia dónde estamos avanzando. Entonces, ese fue el primer ejercicio en México. Se han hecho ejercicios a nivel internacional, quizás Sonia nos puede decir un poco, pero no lo podemos comparar con otra cosa, entonces realmente termina siendo una línea base, ¿no? Un poco, en el caso de Veracruz. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una segunda pregunta. Sí. Hablabas tú que hay diversos tipos de indicadores. Por ejemplo, mencionaste los de impacto, los de contexto y los de gestión. ¿Habría un límite para determinar los indicadores en la metodología que tú has presentado? ¿O es obviamente claro que se puede hablar de diversos tipos de indicadores? No entiendo bien el tema del límite, o sea, el número de indicadores de cada tipo. Considerando que la realidad en los diferentes países y ecosistemas no es el mismo, mi consulta era, de acuerdo a la metodología que tú has presentado, han determinado cierto tipo de indicadores, pero esos no serían, digamos, los únicos que se podrían considerar en una evaluación para la determinación de indicadores de ecosistemas en lo que es la evaluación para el cambio climático, ¿verdad? Sí, no, es bastante abierto y de hecho es realmente lo que hace este sistema es proponer un listado de indicadores y esta metodología, pero la idea y lo ideal sería que se sigan desarrollando y que se ajusten a cada uno de los contextos, ¿no? Cambiaría mucho, depende del contexto y depende de lo que tengan y demás. Entonces no está limitado para nada. Es solo una propuesta, una primera propuesta. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, Margarita, allá? Sí. Muy buenos días. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. Bueno, respecto a la disponibilidad hídrica, en nuestro país, la información hidrométrica de precipitaciones o la generación de información es muy escasa, muy inconsistente y también difícil de obtener, ¿no? En las microcuencas altoandinas, por ejemplo. Entonces, ¿tienen experiencias cómo generar una línea base al respecto o qué periodo quizás
o rango podemos tener como información para determinar si hay un efecto del cambio climático o puede tratarse de una variabilidad climática? ¿Hay alguna experiencia al respecto? ¿Qué periodo necesitamos de algunos registros para poder validar un dato como información base? Mm. Mire, yo honestamente no sabría decirle exactamente si hay, qué hay, pero le puedo investigar cómo se puede hacer, ¿no? En esta primera aproximación fue realmente ver, pues, qué hay de indicadores, ¿no? Qué se puede hacer, qué se puede medir, y de ahí ver si existe la información ya, si ya está disponible o hay que generar los indicadores. Pero no les sabría ahorita decir exactamente qué hay, cómo se ha medido, qué variables se han tomado en cuenta, etcétera, ¿no? Pero se lo puedo investigar porque en el caso de México sí, el tema del agua, bueno, también es obviamente un asunto muy importante. Y sí hay muchos recursos destinados al tema del agua. De hecho, en México hay un Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que ellos pues trabajan mucho en esto, ¿no? Entonces quizás ellos tienen más información específica. Le voy a investigar y me lo llevo de tarea para el curso. Sí, Sofía, un último tema sobre esta pregunta que ha hecho Jorge Suárez, y es que sí, es lo que tú mencionas en México, el INEC ha sido invitado, esperemos que para el día 31 ellos puedan presentar lo que están trabajando justamente sobre ese tema de monitoreo hidrológico. Así también es, tenemos exacto. Condesan, creo, ¿no? También tenemos a Condesan para el día 31, que también va a presentar lo que tiene sobre monitoreo hidrológico. Así es, ajá. Entonces, sí, NEC nos puede platicar un poco más. Ellos, igual el Instituto Nacional de Ecología trabaja mucho en cuencas, entonces también tiene información al respecto, entonces nos puede dar esos detalles. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Listo? Bueno. No hay más preguntas por acá. ¿Alguien más puede levantar la mano? Bueno, creo que... sí, Juan. Si puedes, Juan, encender el micrófono o hacerlo por el chat, como... Margarita, ¿pudieran apagar su micrófono, por favor? Gracias. Creo que... Juan, a ver si puedes... ¿Puedes encender tu micrófono para hacer la pregunta? Muy bien, te escucho. Hola, Juan. Ok. No tienen pregunta. Bueno, creo que esas son todas. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Si tienen dudas, preguntas, les vamos a enviar la presentación para que la tengan. Entonces, si les surge alguna duda o lo que sea, se pueden poner en contacto conmigo. Les voy a poner mi correo en la presentación. Entonces, bueno, le voy a pasar la palabra a Sonia. Ella nos va a presentar el caso de Marruecos, pues el sistema que tienen en Marruecos o lo que tienen en Marruecos. Entonces, Sonia, bueno, si quieres, adelante, te doy la palabra. Si te puedes presentar, de qué proyecto vienes, etcétera, y platicarnos el caso. Bien. Sí, buenos días a todos también de mi parte. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Ya, ok. Yo me llamo Sonia Tajeririzi y soy de la GIZ también, del proyecto internacional que ya presentó Sofía, de M&E Adapt. Sí, y les estoy hablando desde Alemania ahora. Tengo el gusto de presentarles unos ejemplos de las experiencias que hemos hecho en el desarrollo de indicadores de la adaptación en el caso del sistema de Marruecos. Y un número muy interesante es que en los últimos 5 años la GZ ha trabajado en más de 450 proyectos de adaptación. Y para el seguimiento y la evaluación de la adaptación, el desarrollo de indicadores pues es un papel súper importante. En la primera parte de esta presentación les voy a presentar una herramienta que hemos desarrollado que es el repositorio de indicadores.
Y el enfoque de la presentación está en la segunda parte, donde les voy a explicar el desarrollo y funcionamiento del sistema de monitoreo y evaluación de Marruecos. Hemos usado algunas de las últimas experiencias que hemos hecho en proyectos donde apoyamos el desarrollo de sistemas de seguimiento y evaluación de la adaptación para elaborar un repositorio de indicadores de adaptación. Este repositorio pretende ilustrar unos posibles indicadores de adaptación y su contexto de aplicación. Así está apoyando la formulación y la selección de indicadores específicos al contexto. El repositorio sistemáticamente representa indicadores en 4 áreas de enfoque que estamos viendo aquí también en la lámina. Son los parámetros climáticos, impactos de cambio climático, acciones de adaptación y resultados de adaptación. Y los usuarios pueden realizar búsquedas a la medida dentro del repositorio en busca de indicadores específicos por sector, por ejemplo, agricultura o también recursos hídricos, o indicadores con un enfoque de adaptación que uno de esos 4 áreas de enfoque. Y también está incluido como una tabla de Excel en el repositorio, muy similar a la que ha presentado Sofía. Y el repositorio está disponible en inglés y español y se puede descargarlo en la página que está aquí abajo en adaptationcommunity.net. Disculpen. Aquí se ve un ejemplo de un indicador con un enfoque sectorial en los recursos hídricos. El indicador mide el número de metros cúbicos de agua conservada. Y la descripción del indicador incluye informaciones sobre los sectores que están incluidos en el indicador, el enfoque, que en este caso el indicador sirve para medir los resultados de adaptación, la unidad de medida, el por qué el indicador es relevante para medir la adaptación, las limitaciones que tiene, la escala espacial, etcétera, etcétera. Y también está dando información de qué sistema está proveniendo el indicador, entonces en qué sistema está aplicado. Entonces, uno de los países con los que trabajamos en el desarrollo de sistemas SIE fue Marruecos. Marruecos ha desarrollado su sistema SIE de adaptación a nivel regional. Eso es muy importante. Y para entenderlo vamos a ver un poco el contexto político institucional en que se desarrolló el sistema. A nivel nacional, el Departamento de Medio Ambiente en el Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente concertó un Plan Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y después al mismo tiempo empezó un proceso de descentralización de la planificación de la política ambiental. Y como parte de esa descentralización, en cada de las 12 regiones de Marruecos se establecieron unos observatorios regionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, los llamados OREDs. Y esos son independientes del ministerio y tienen el mandato de monitorear el medio ambiente en cada región con los sistemas de información ambiental regional, los CIRES. Entonces, ya existían algunos sistemas de monitoreo en Marruecos, pero no incluyeron todavía el monitoreo y la evaluación de la adaptación. Entonces, lo que se hizo fue integrar a los indicadores de adaptación como un módulo específico en los sistemas de monitoreo regional ya existentes, en esos CIRES. Y eso ayuda también a que el desarrollo y la implementación del sistema SIE de adaptación era más económico. Y adicionalmente existe una red regional de intercambio de información ambiental, los REIRE o el REIRE, que cuenta con representantes sectoriales de agua, agricultura, energía, turismo, etc. Y que brinda apoyo a los ORES, por ejemplo, al respecto a la recopilación de datos, el análisis y la comunicación de la información de monitoreo. Entonces, ¿cómo
¿Cómo se desarrolló el sistema entonces? Bueno, se estableció el proceso de la integración del monitoreo de la adaptación, primero en 2 regiones pilotos de los 12 que existen en Marruecos, y el proceso comprende 8 pasos en 3 etapas consecutivas. En la primera etapa de conceptualización consistió en los estudios que resumen la vulnerabilidad al cambio climático en las 2 regiones, la evaluación de los sistemas MI ya existentes, la identificación de usuarios, las necesidades que tenían o las necesidades que existían para el monitoreo de la adaptación y el desarrollo de una metodología de seguimiento. En la segunda etapa, la que está aquí como con el círculo rojo, esa es la etapa de operacionalización de los indicadores y es la fase donde los indicadores fueron desarrollados, y esa fase voy a describir más detallado en lo sucesivo. La tercera etapa del reajuste consiste en un proceso de revisión y permitirá volver a ajustar y ampliar el sistema si es necesario o deseado en el futuro. ¿Cómo fue el proceso de diseño de los indicadores? Las metas principales de los indicadores eran monitorear y evaluar los cambios en la vulnerabilidad en sectores claves, ayudar al seguimiento de las intervenciones de adaptación en las 2 regiones, y además se quería adquirir y sistematizar experiencias para contribuir a una elaboración de una estrategia regional sobre el cambio climático. Entonces los indicadores, también respecto con lo que ha dicho Sofía antes, son tanto de tipo de proceso como así de el seguimiento de las intervenciones, como de tipo resultado, como los cambios de la vulnerabilidad. El proceso de diseño de los indicadores consistió por una gran parte en talleres participativos con actores claves, en donde se pusieron de acuerdo con una visión común sobre adaptación en la región y, paso por paso, después elaboraron los indicadores. Ahora vemos los pasos un poco. Primero se destacaba los sectores claves, que eran agua, bosque y agricultura, los sectores más vulnerables en las zonas, y para cada sector se elaboraron cadenas de impacto de cambio climático y de vulnerabilidad. Después, la elaboración y selección de indicadores se basó en un diálogo entre múltiples partes interesadas. Y para la fase inicial del sistema se decidió considerar solo indicadores que podrían ser informados a través de los datos ya existentes. Esos son los indicadores de lista A. Otros indicadores pertinentes para los que actualmente no habían no habían datos disponibles fueron clasificados en una lista B de indicadores. Estos podrían ser incluidos en el sistema en una fase posterior. Luego, para cada indicador también muy cerca del sistema de México y el sistema de Alemania, se trabajó una hoja de información, unos indicator fact sheets o fichas técnicas, como se llaman también. Y esos incluyen información sobre el indicador, su definición, las modalidades y también las responsabilidades para la recolección de datos, los valores de línea base y la interpretación, con el fin de facilitar la colección y coherencia de los datos. Y el último paso concluye en la integración en la plataforma web y así asegurar la accesibilidad por todos los actores interesados. Aquí se ve el ejemplo de una cadena de impactos, para el ejemplo del sector de agricultura. Y eso resume un poco lo que explicó antes. Aquí a la izquierda vemos
vemos disculpen, los estímulos climáticos que influyen en el sector, las sensibilidades del sector también y las capacidades de adaptación. En azul se ven los impactos significativos y las posibles medidas de adaptación en verde. Disculpen un segundo. Ya estoy un poco resfriada. Alemania es muy frío ahora. Bueno, ya, sí. Y aquí se ve también la destacación de elementos priorizados por no sé, flecha de OK. Y los indicadores identificados para su medición. Sí, que son esos, o también los específicos aquí. Son como indicadores para evaluar los cambios en la vulnerabilidad, para el seguimiento de medidas de adaptación y para medir el impacto de las intervenciones. Los productos o el principal producto desarrollado sí, como producto del sistema de monitoreo. ¿Sí? ¿Demasiado bajito? ¿Ahora mejor? ¿Se me escucha bien o ahora sí? Ya, bueno. Sí, el producto principal es un informe anual sobre el estado de medio ambiente a nivel regional. Y eso es elaborado por los OREDs. Y ahí los OREDs, después de incluir el MIE de la adaptación, incluyeron un capítulo sobre la vulnerabilidad y la adaptación. Y además los datos son accesibles a través del sistema de información web. Ella era de la IGA. Ya, ok. Sí. Sí, a través del sistema de información web, disculpen, que se ha establecido para el CIREM. Y para el futuro está planeado de replicar o expansionar el sistema MIE a las 12 regiones de Marruecos. Y existe el reto de compilar y comunicar la información a nivel nacional. Y para terminar, les quiero remitir a la página de Adaptation Community Net, que también ya mencioné al inicio, donde se encuentra una compilación de herramientas de SIE de la adaptación desarrolladas por la GIZ, como por ejemplo el repositorio que ya les presenté al inicio, más ejemplos de sistemas de monitoreo de adaptación, evaluación en otros países, unos ejemplos para Vulnerability Assessment. Y muchos de los repositorios, sí, también muchas de las herramientas también son en español. Y todos en inglés y muchos en español. Y son descargables libremente de la página. Y con eso, muchas gracias. Si tienen preguntas, ahora con mucho gusto. Y si tienen preguntas después, también con mi colega Julia Olivier. Su correo está aquí, o el mío. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sonia. Muy bien, muy interesante, y es una muy pequeña parte de lo que se ha hecho, porque bueno, yo Sí. que he trabajado con el proyecto de ManiAdapt, han hecho mucho en muchos países. La verdad es que yo sí los invitaría a entrar en esta página de Adaptation Community, porque hay mucha información muy útil. Entonces, si quieren, Margarita, allá tienen preguntas, por lo que veo. Sí, por favor, Si Gary quieren, tiene una pasamos. pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Era respecto, en este caso de la experiencia en Marruecos, hay una serie de indicadores, y lo que un poco no me quedó claro es cómo hacen el comparativo entre cada uno de ellos para luego expresar un resultado.
sabiendo de que hay datos de precipitación que tienen valores tan diferentes como a datos de temperatura, como a datos de producción, veo también en el tema agrícola, cómo se consolida todo para expresar subsiguientemente una idea de un avance o una disminución en el concepto mayor al indicador, ¿cierto? Ujú. Sí, gracias por la pregunta. Eso de hecho sí es muy importante. Em, es un poco difícil porque en Marruecos lo que se hizo primero fue elaborar el sistema solamente a nivel regional y es un poco más un sistema que está comparando em, el proceso o el cambio que se ve ahora. Y es muy difícil también todavía ahí de hacer esta agregación que creo que es la pregunta un poco, ¿no? El agregarlo y compararlo a nivel nacional. Hasta ahora, sobre todo, se lo está aplicando a nivel regional. Hola, tengo una consulta. En el proceso que han realizado en Marruecos, ¿han llegado a hacer la validación de los indicadores con los cuales han decidido trabajar durante todo este proceso? Am, mm, no estoy segura porque sí, lamentablemente no estaba cuando el proceso estaba elaborado. Pero no sé si Sofía sabe más y si no lo voy a averiguar sí, y se le voy a mandar a usted. Yo no sé, la verdad es que el proceso de Marruecos no lo conozco tampoco tan a detalle. Ya entonces lo voy a averiguar. Disculpe. Sí, tengo una consulta también yo, Sofía. En el caso de estos indicadores, tengo entendido, o sea, quería estar segura de que es así, o sea, los indicadores que se han priorizado son indicadores que ya se venían monitoreando y que ya venían siendo parte del sistema, pero que eran monitoreados para otros temas y que ahora se van, digamos, ahora se ha identificado que pueden contribuir a brindar información sobre cómo se están adaptando. ¿Entendí bien? Mm, no, es un poco distinto. Ya había este sistema de monitoreo ambiental, pero lo que se hizo fue como incluir un módulo nuevo que incluyó todo de mediciones de indicadores de cambio climático. Entonces, el sistema en sí ya existía, pero ese módulo con estos indicadores específicos fue incluido, sí, fue incluido y esos indicadores antes no se medían. Sí. Gracias. ¿Otras preguntas? No sé, ajá, Margarita, ¿alguna otra pregunta allá? No, aquí ya no hay más preguntas. Gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que levante la mano? Pues parece que no, que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ti también. Gracias, muy bien. Bueno, pues creo que de nuevo les invito a entrar en esta página de Adaptation Community porque sí hay mucha información y también el repositorio de indicadores que ya comentaba Sonia al principio. Creo que es muy bueno para darse idea de qué indicadores pueden servir, cómo los están usando otros países, porque para el caso de México ya se ha consultado también para varios proyectos, como qué indicadores se pueden tomar y cómo tomarlos. Entonces, los invito a revisar ahí, hay muchas herramientas, muchos documentos. Entonces, bueno, ya nos quedan unos 10 minutos. Voy a pasar finalmente a hacer esta revisión de qué vamos a ver en el curso, bueno, en la capacitación en Perú, en 2 semanas ya. Entonces, a ver, les voy a poner la presentación. No es nada largo, es simplemente, quise poner una propuesta de agenda. Un segundo. Sí.
Perdón, estoy ajustando la pantalla y creo que no lo logro, pero bueno. Nada más puse una propuesta de agenda a la que, bueno, quisiera que vean para que si tienen alguna sugerencia o alguna idea me lo hagan saber o se lo hagan saber a Margarita también. Aquí los objetivos, ya conocen los objetivos, creo, del taller, ¿no? Yo creo que ya Margarita se los compartió, pero bueno, los objetivos principales es el de fortalecer capacidades del equipo técnico para formular indicadores en el tema de recuperación de servicios ecosistémicos de regulación hídrica en el contexto de cambio climático, con elementos de cambio climático. Y luego brindar orientación en esta capacitación para la selección de indicadores y hacer una priorización preliminar de indicadores. Entonces, esos objetivos pues los vamos a buscar cumplir con esta agenda que les pongo aquí así a grandes rasgos, estoy dividiéndolo en diferentes módulos. Lo primero que tomé, el primer módulo es hablar del diseño de proyectos tomando en cuenta el contexto de cambio climático, porque, bueno, como vimos en estas presentaciones, se ha hecho este trabajo de monitoreo y evaluación en adaptación al cambio climático, que es un tema muy importante, o esta mezcla o esta comunión entre la adaptación, el cambio climático, la adaptación y los servicios ecosistémicos, el agua, el suelo, pues son muy importantes, ¿no? Entonces, primero pensar en el diseño de proyectos tomando en consideración el cambio climático, y esto se le llama mainstreaming, integrar el enfoque de adaptación en estos proyectos de inversión pública. Vamos a ver un poco el cambio climático en Perú, un poco de el contexto, las políticas, las metas que tienen establecidas, y pensar en esta lógica de cadena de resultados, ¿no? Como tenemos un proyecto, diseñamos una cadena de resultados, ¿qué resultados esperamos con este proyecto? Y entonces generar estas cadenas, ¿no? Y vamos a hacer en todos los módulos ejercicios prácticos porque es lo que más nos ayuda a aprender. Entonces uno va a hacer la identificación de proyectos de inversión pública en temas de servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de la erosión y hablar de estas cadenas de resultados para estos proyectos identificados, ¿no? Entonces eso ya para entrar en algo pues más práctico, que ya tengan o que estén en proceso de diseño para esos temas. Y entonces, después de tener esa cadena de resultados, vamos a entrar al asunto del monitoreo de evaluación. Primero, en términos generales, ¿qué es el monitoreo de evaluación? Y luego esta relación del monitoreo de evaluación con los proyectos que tienen estos elementos de adaptación al cambio climático y los niveles de aplicación en los que se puede hacer el monitoreo de evaluación. Y se va a hacer ejercicio práctico de diseñar un sistema de monitoreo de evaluación para uno de estos proyectos que se haya identificado. Entonces en los niveles de aplicación vamos a hablar de la aplicación o el monitoreo de evaluación a nivel de proyecto y entonces pues empezar a trabajar, obviamente no vamos a salir con el mejor sistema ya diseñado, pero sí a cuestionarnos qué tipo de sistema o cómo se diseñaría el sistema de uno de este tipo de proyectos, ¿no? Y para el segundo día sería entrar ya en el tema de indicadores, bueno, presentarles qué es un indicador, qué características tienen los indicadores de calidad, qué fuentes de información existen o podríamos buscar y demás. Y entonces haríamos también ejercicios prácticos de desarrollar indicadores para alguno de los proyectos identificados el día anterior y verificar la calidad de los indicadores. Y finalmente entrar a los indicadores de los proyectos en Perú que van a ser pues insumos de la Consultoría Nacional, que quizás ya conocen y si no Margarita les puede platicar quizás un poco más, y ver, bueno, qué ejemplos hay a nivel de programas y proyectos y con los indicadores que haya como ejemplos hacer algún ejercicio de priorización, ¿no? ¿Qué indicadores adoptaríamos en base a qué criterios? Priorizar y salir también de ahí con una priorización de indicadores. Entonces, bueno, esta es la idea de cómo se llevarían estos 2 días de taller, de capacitación. Entonces, si tienen alguna sugerencia, me lo hacen saber. Yo revisé las encuestas que les mandamos, estas preguntas, y creo que, bueno, unas son más específicas, no se ven reflejadas ahorita aquí, pero lo voy a ir integrando ya en la agenda más detallada para que intentemos resolver la mayoría de las inquietudes que tienen ustedes. Entonces, bueno, eso es, no sé, Margarita, si quisieran agregar algo allá
o alguien, algún otro participante. Aquí tenía una pregunta que me había hecho María Esther, que le respondo para todos por si acaso alguien tiene esta pregunta misma. Los insumos del taller que va a traer la consultoría que está llevando Condesan a nivel nacional, va a haber una primera priorización en el módulo 4, ¿no? Pero no se va a llegar a la validación final, porque a partir de eso que van a trabajar ahí, ellos van a seguir trabajando, la consultoría termina el 30 de noviembre, entonces probablemente pocos días antes ellos presenten ya algo más completo. Entonces ahora sí le paso a Jorge, que tiene una pregunta. Buenos días. Un favor, Sí, bueno. me gustaría que nos apoyen bastante, sobre todo en la recuperación de bofedales. En nuestro país hay una alarmante pérdida de estos ecosistemas que regulan algunas fuentes como pequeñas lagunas o cabecera de cuencas. Y actualmente en nuestra zona sur, hace poco visité Moquegua y una extensión considerable de bofedales. Ellos, los comuneros, lo denominan se ha secado, ¿no? Y la verdad es triste porque el ganado ya, bueno, está muriendo. Entonces, si hay alguna experiencia al respecto, a ver si nos pueden traer cómo podemos identificar si son bofedales saludables, recuperables, o si se puede un poco masificar estos ecosistemas, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias. Tomo nota para eso. Sí, bueno, nosotros desde aquí estamos ya también por terminar el uso de la sala, tenemos unos minutos más, no sé si hay alguna otra pregunta por el otro lado. A ver, ¿alguien más puede levantar la mano? Parece que no. De todas formas, creo que cuando Margarita les envió sí, William, sí, ¿verdad? Adelante. El tema de erosión, dice Juan en el chat, ¿sí? Y Buenos adelante. días. Buenos días. Buenos días. Quería hacer una consulta en relación a la plataforma que presentaron. Hicieron mención a una plataforma en el caso de Marruecos. En esa plataforma se manejan indicadores, mejor dicho, se puede acceder a esa plataforma desde aquí para ver cómo han trabajado cada uno de los tipos de indicadores. Hola, buenos días. Sí, voy a ver el link, voy a investigar cuál es el link y se les voy a pasar a través de Sofía. Ya, genial, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, creo que ya, sí, como Margarita está en una sala con mucha gente, tiene que irse, entonces, bueno, creo que hemos terminado justo a tiempo, a pesar de que tuvimos algunos problemas técnicos. Pero bueno, les vamos a enviar las presentaciones que dimos ahora, y si tienen alguna inquietud o lo que sea adicional para el curso que vamos a tener en 2 semanas, por favor nos lo hacen saber a mí directamente o a Margarita para tomarlo en consideración. Y pues creo que sería todo. El día 31 de octubre vamos a tener otro webinar, entonces bueno, nos vemos ahí, nos escuchamos ahí también el 31 de octubre, y pues por mi parte eso sería todo. Creo que hay alguna pregunta. Sofía, creo que Juan tiene una pregunta. A ver, Juan, puedes, no puedes usar tu micrófono, ¿verdad? Entiendo. A ver, un segundo. Estoy intentando abrir el chat más grande. Okay. Escribió erosión, pero Juan, ¿podrías escribir la pregunta completa, por favor? ¿Cómo se mediría el control de erosión, cierto? Sí, ¿cómo se mediría el control de erosión? Ok, eso supongo que para el taller, ¿no? Dentro de los temas del taller. Sí, ok, Sí, perfecto. yo Tomo nota. ¿Sí?
Sí, tengo un comentario final, perdón, Sofía, tengo solo un minuto para cerrar, pero muchas gracias a todos los que han estado desde sus oficinas, acá también han estado un grupo. Para el 31 tenemos una segunda charla, espero que puedan también asistir, y para el taller vamos a tomar en consideración los detalles que quisieran ver en los ejemplos, en los casos. Ya estamos coordinando con Sofía entonces para los insumos que sean necesarios para que pueda trabajarse eso en el taller. Bueno, muchas gracias y yo me despido. Muchas gracias a todos. Entonces, los escuchamos el 31, si pueden y quieren. Y nos vemos pronto por allá también. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por tu tiempo y tu presentación. No, para nada, un gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias, Carlos.